Ahora entonces vamos a hablar de las definiciones. Vamos a hablar de las definiciones, que es importante para entender la menopausia como un proceso fisiológico, ¿correcto? Entonces, supongamos que esa línea es la etapa de vida de la mujer, ¿correcto? A partir de los 40 años. ¿Por qué, profe, 40 años? Lo que pasa es que si antes de los 40 años la mujer entra en, entre comillas, menopausia, eso se llama falla ovárica, ¿ya? Y también se le conoce como menopausia precoz. Entonces, cuando una mujer está en su menopausia, no vamos a decir que tiene una falla ovárica, no. Pero si le viene su menopausia, entre comillas, antes de los 40 años, eso sí es una falla ovárica. Eso es una enfermedad. Eso sí tiene que tratarse. Se trata con terapia de reemplazo hormonal, porque eso no es normal. Se llama menopausia precoz. Por eso es que yo arranco en 40 años, porque el tiempo de vida o el tiempo en que ocurre la menopausia es entre los 50 más menos 5 años. Ese es el periodo normal que ocurre la menopausia. Si ocurre pasado los 55 años, se llama menopausia tardía. Y si ocurre antes de los 45 años, pero obviamente posterior a los 40 años, se llama menopausia temprana. No confundir, por favor, menopausia temprana, que es entre 40 y 45 años, con menopausia precoz, que eso es patológico, es falla ovárica precoz en menores de 40 años. No confundir, no es lo mismo, ¿ya? Temprana que precoz no es lo mismo. Bien, entonces tú te preguntarás, ¿por qué oscila en este periodo de tiempo la menopausia? Porque recuerden, la definición de la menopausia es el cese de la función ovárica. El cese de la función ovárica. Es decir, se han agotado por completo los folículos primordiales. Ya no tenemos folículos primordiales para entrar en una cohorte de maduración. No hay folículos. Entonces, ese agotamiento folicular varía dependiendo de todos los estímulos a los que ha sido sometido ese ovario. Y también de la carga genética, o sea, de cuántos folículos ha llegado a producirse desde un inicio y cuál es la velocidad de atresia de los mismos. Entonces, si tuvieran que decirme de qué depende la menopausia de una mujer, yo les diría de 3 cosas. La primera, su genética. O sea, si su mamá y su abuela tuvieron la menopausia a los 50, a los 45, a los 54, no lo sé, probablemente ella lo tenga. Lo segundo, a su medio ambiente. Si la mujer ha recibido radiación, quimioterapia, agentes que han lesionado sus folículos, entonces va a entrar en una menopausia antes de lo que genéticamente estaba programada. Y lo tercero es su estilo de vida. Su estilo de vida. Por ejemplo, el cigarrillo, correcto, puede alterar la menopausia. ¿Ya? El tabaco puede alterar la menopausia. Las mujeres obesas, las mujeres de alto estrato socioeconómico, las mujeres que tienen un estilo de vida más occidental suelen atrasar su menopausia. Suelen atrasar su menopausia. Igual cuando tienen muchos hijos, se atrasa su menopausia. Entonces, la menopausia está influido también por tus propias acciones, tu estilo de vida. Y como les digo, la occidentalización de la mujer, sobrepeso, tabaco, sedentarismo, estatus socioeconómico alto, etcétera, suele verse asociada a una menopausia más tardía. Mientras que en la parte rural suele ser un poco más temprano. Ya, esas son cosas que varían y dan el matiz, por eso es que tenemos ese rango de 50 más menos 5 y con sus extremos. ¿Ya? Entonces, dicho eso, está definido. La menopausia es el cese de la función ovárica por agotamiento folicular y ocurre alrededor de los 50 años y es definido como la última regla de la mujer. La última foliculogénesis, ovogénesis de la mujer que corresponde con su última regla. ¿Ya? Sin embargo, ustedes no van a saber que es su última regla, hasta que por 12 meses haya habido amenorrea. Eso que estoy dibujando ahí, esto es los 12 meses que se requiere para hacer diagnóstico de menopausia. Entonces, clínicamente, yo no voy a poder confirmar que ha sido esa tu última regla, sino hasta después de 12 meses de amenorrea. Por eso, la definición clínica de la menopausia es 12 meses de amenorrea, en una mujer de alrededor de 50 años. En cambio, la definición técnica, o definición teórica, de la menopausia es el cese de la función ovárica con la última regla. ¿Ya? Entonces no se confundan con eso. La única forma de saber que es tu última regla es porque por 12 meses consecutivos no volviste a arreglar. Ahora, existe un momento, pasado los 40 años, en algún momento, que empiezan los signos y síntomas de esa menopausia que va a venir. ¿Cuáles pueden ser? Lo más importante son las alteraciones del ciclo menstrual y el aumento del FSH, como les mostré hace un momento. Entonces, en algún momento empiezan los signos y síntomas, ¿correcto? Y también, en algún momento, terminan. No hagan caso todavía a los colores. En algún momento terminan. Entonces, en algún momento comienzan, como ves acá, y en algún momento terminan. Entonces, todo ese periodo donde has tenido signos y síntomas relacionados al agotamiento folicular se conoce como climaterio. ¿Entendieron? Entonces, todo el climaterio corresponde al periodo donde iniciaron los síntomas, esto de acá, iniciaron los síntomas relacionados al agotamiento folicular y terminaron los síntomas relacionados al agotamiento folicular. Eso que ven ahí es el climaterio. ¿Correcto? ¿Entendido? Bacán. Sin embargo,
El climaterio, como ven, está definido por los signos y los síntomas. Está definido por los signos y los síntomas. En cambio, si hablamos en tiempos, se crean estas dos categorías. La transición menopáusica, como han visto acá de color azul, se refiere al tiempo desde que inician los síntomas hasta que ocurre la menopausia. Es un tiempo definido. Y esta transición menopáusica se podría subdividir en una transición temprana y una transición tardía. Se subdivide en temprana y tardía, ¿correcto? Se llama transición menopáusica. Obviamente, la transición menopáusica representa gran parte del periodo del climaterio. Pero, pasado la menopausia, siguen todavía los signos del climaterio. Siguen. Entonces, en la posmenopausia también van a seguir los signos del climaterio, ¿correcto? Entonces, ahí lo ven, en la posmenopausia también van a seguir los signos del climaterio. Pero un momentito, la mujer no va a tener signos toda su vida, ¿no es cierto? Entonces, cuando los signos del climaterio relacionados al agotamiento folicular terminan, entonces es cuando ha terminado ahí la definición de climaterio en la posmenopausia temprana. Entonces, esto que están viendo acá es la posmenopausia, que también se puede dividir en una posmenopausia temprana y una posmenopausia tardía. ¿Correcto? Vamos a ver más adelante los puntos de corte, pero básicamente en la posmenopausia temprana lo que ocurre es que se van yendo los síntomas del climaterio poco a poco, sobre todo en los primeros años de la posmenopausia temprana. Los años finales de la posmenopausia temprana ya no hay síntomas del climaterio, ¿ya? Ahorita vamos a hacer esto más específico. Y finalmente, si es que alguien les pregunta qué cosa es la perimenopausia, acuérdense la palabra peri es alrededor. Entonces la perimenopausia se refiere a todo el tiempo de la transición menopáusica más ese año de diagnóstico que tomó hacerte el diagnóstico de menopausia. Eso le llaman perimenopausia, porque es alrededor de la menopausia, perimenopausia, ¿ya? Este término perimenopausia sí es un poquito más ambiguo, porque en algunos libros vas a también ver que se refieren a la perimenopausia hasta que desaparecen los síntomas del climaterio. Pero como los síntomas del climaterio suelen desaparecer a los 2 años de la menopausia, más o menos calza con ese año de diagnóstico. Pero no quiero que te me tranques, solamente trato de explicarte lo mejor posible y de la forma más didáctica posible la terminología. Transición, perimenopausia, posmenopausia y climaterio, para que quede claro, ¿ya? Se sobreentiende que todo lo que está antes de la menopausia se llama premenopausia, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es importante y bueno, lo dejo hasta los 70 años porque bueno, se supone que el promedio de vida es 75 años, ¿no? Ahí queda, ya no se toca más. ¿Entendido?